Que Dios nos guíe, nos hable en este tiempo y estar atentos a lo que Él quiere hacer. Padre, te damos tantas gracias en esta hora por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia para nuestra vida. Y pedimos, Señor, que tú nos guíes, que pueda abrir nuestro entendimiento, Señor, y que vengas tú a traer una revelación clara de tu propósito para nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, yo titulé este mensaje: denles ustedes de comer. Como iglesia tenemos una responsabilidad. Y la mayor responsabilidad como iglesia no es que nuestra vida sea bendecida o esté en abundancia de bienes materiales. No podría decir que ese es propósito de Dios para nuestra vida, pero sí puedo decir que son añadiduras que Dios puede traer a nuestra vida. Claramente la Escritura nos deja ver que el corazón de Dios está por su creación y que desde el inicio Dios quiere tener un encuentro con su creación y tener una relación cercana con el hombre. Y a través del tiempo lo podemos ver en todas las Escrituras, donde el Señor quiere acercarse y quiere hacerse real en la vida de cada persona. Todos conocemos el versículo de Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que se ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios mostrándose por la humanidad. Pero hay una responsabilidad para nosotros. Cuando Dios creó al hombre, a la mujer, dice la Biblia que los bendijo y les dijo: multiplicaos y fructificad, sojuzgar la tierra y llenarla. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Que nosotros nos podamos multiplicar. Ese es el deseo de Dios. Y muchas veces nosotros estamos esperando que Dios haga cosas, ¿sí o no? Pero hay cosas que Dios no va a hacer, porque esas te toca hacerlas a ti y a mí. Dios no va a hacer algo que te toca hacer a ti y que me toca hacer a mí. Amén. Y algo que nos toca hacer a nosotros es darle de comer. Ahorita lo vamos a ver. Es darle de comer a los que están a nuestro alrededor. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. ¿Jesús qué? El pan de vida. Y no, es que, Señor, nosotros comimos el maná que Dios lo enviaba del cielo y Moisés nos dio maná. No, espérense. El Padre les enviaba el maná, pero ese no es el pan de vida. Dijo Jesús: yo soy el pan de vida. Jesús es la fuente de agua viva. Le dijo a la mujer samaritana: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. No está hablando de una sed física, está hablando de una saciedad espiritual, una saciedad del alma. Y todas esas cosas Dios nos las ha dado para que nosotros las podamos dar también. Y quiero que me acompañes a Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21. Yo voy a estar leyendo la Nueva Biblia de las Américas, es la traducción que voy a estar leyendo hoy. Y dice así, versículo 13, Mateo 14, 13 al 21. Ahí vamos a estar, no nos vamos a mover de ahí. Si traes tu Biblia, la puedes abrir ahí. Si estás tomando notas, pues ahí vamos a estar también. Al oír esto, Jesús fue de ahí a una barca solo a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Lo primero que te quiero compartir en esta mañana, que tenemos que tener compasión por el necesitado. Muchas veces nosotros estamos a gusto, estamos cómodos en nuestra manera de vivir, estamos cómodos con la bendición de Dios y se nos olvida tener compasión de la gente que está a nuestro alrededor. Y de repente yo pienso muchas veces que nuestro corazón se va endureciendo y nos hacemos insensibles a la necesidad de otro. Y cada vez que vemos a Jesús obrando, Él obraba por compasión. Él obraba por compasión.
Les veía y tuvo compasión. Había una gran multitud y el corazón de Jesús fue movido y empezó a sanar a la gente. Había milagros, maravillas, prodigios. La gente estaba siguiendo a Jesús porque Él estaba haciendo una obra. Pero el corazón de Jesús era un corazón de compasión. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que tú tuviste compasión por aquellos que no conocen de Jesús? Tremendas palabras que estuvimos escuchando en este congreso de misiones, y la verdad es que hay una urgencia en el corazón de Dios para que el mundo le conozca y sea salvo. Hay tanta gente que está muriendo sin Cristo. Y comentaba uno de los predicadores un testimonio de que estaban en una aldea, no recuerdo exactamente en qué lugar, pero estaban en una aldea, en una tribu no alcanzada, y en otra tribu se dieron cuenta de lo que estaba pasando en la aldea, en ese lugar. Que estaba viendo una transformación, que estaba viendo sanidad, que Cristo había llegado a ese lugar, y ellos también querían eso. Entonces venía esta persona y decía: hey, necesitamos allá en mi aldea un misionero que vaya para allá, para la aldea. Y dice que este hombre dice: bueno, vamos a ver. Y que pedía ayuda a la iglesia, y que la iglesia le decía: no podemos, no hay misionero para mandar para allá. Y regresaba este hombre de esta tribu y le decía: hey, necesitamos un misionero en nuestra tribu. Y él decía: no hay quien quiera ir para allá. Y así pasaron meses, pasaron días y meses, y de repente la respuesta era la misma y misma: no hay nadie que quiera ir para allá, no hay nadie que quiera ir para allá. Y de repente él llegó con unas varas en su mano, 10, 12 varas. Y entonces viene con las varas y empieza a poner las varas en el piso. Y el misionero que estaba ahí le decía: ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Dice: son todas las personas que han muerto desde que nosotros estamos pidiendo que vaya un misionero a nuestra tribu. Un corazón insensible. No hay compasión por la necesidad de otro. Muchas veces, iglesia, estamos tan metidos en nuestra comodidad de Dios en nuestra vida que se nos olvida tener compasión del necesitado. Estamos tan a gusto viviendo nuestra vida religiosa, nuestra vida cristiana, tan cómodos, que se nos está olvidando que hay un mundo que necesita a Jesús. Necesitamos ser movidos a compasión por aquellos que necesitan. Jesús andaba con los necesitados, ¿está de acuerdo conmigo? Y criticaban a Jesús porque andaba, que le decían: anda con comilones, anda con bebedores, anda con los publicanos, con los pecadores, era criticado Jesús porque andaba haciendo la obra, porque tenía compasión de la gente. Hermano, necesitamos orar para que nuestro corazón pueda haber compasión por las almas. Amén. Qué tremenda esta historia de Mateo 14, versículo 13 en adelante. Es una historia conocida, pero ¿sabe qué? Acababan de decapitar a Juan el Bautista. Acababan de decapitar a Juan. ¿Y sabe qué? Eso no detuvo a Jesús. Cuando Jesús se enteró, se apartó a un lugar a orar. Por eso dice: él se apartó. Cuando oyó lo que había pasado con Juan, él se apartó de ahí, se fue a un lugar desierto, empezó a buscar al Señor, muy probablemente a orar. Pero había multitudes que le estaban siguiendo y él las miró con compasión. Hermano, estamos tan acostumbrados a pedir sanidades, a ver milagros, a ver cosas. Pero ¿sabe qué? El mayor milagro es cuando alguien viene a los pies de Jesús. Se regocija el cielo cuando alguien viene a los pies de Jesús. Hermanos, necesitamos ser movidos en compasión por el necesitado. Amén. Versículo 15. Al atardecer se acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora ya es avanzada. Despide pues a las multitudes para que se vayan a las aldeas y se compren alimentos. Repite después de mí: que vayan a buscar alimento.
Si fueran regios, los discípulos hubieran dicho que le hagan como quieran. ¿Sí o no? Que le hagan como quieran. Aquí no hay nada más. Aquí se acabó todo. Y muchas veces esa es nuestra actitud también. Nosotros tenemos el pan de vida. ¿Tenemos qué? Tenemos el agua viva. ¿Tenemos el agua viva, sí o no? Y dice que esa agua es para que salte de ti. Para que salpique. Digo conmigo, para que salpique. Esa agua tiene que salpicar a los demás y viene por la compasión. No podemos decir como los discípulos, viendo nuestra limitación, que vayan a buscar su alimento. No, pues si le va así es porque se lo buscó. No, pues es que, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos tener ese pensamiento. Porque entonces, ¿dónde está el corazón de Dios en nosotros? Ahora, claro, humanamente es imposible alimentar a esta multitud. Humanamente es imposible, era un lugar desierto, era ya tarde, había una multitud y no tenían para alimentar, obviamente no tenían para alimentar. Y le digo, bueno, Señor, que se vayan a buscar, que cada quien busque lo suyo. No que cada quien busque lo suyo, porque tú y yo estamos aquí porque alguien te compartió de Jesús, ¿sí o no? No nada más estaba buscando lo suyo, estaba buscando lo tuyo también, ¿sí o no? Alguien estuvo orando por ti, alguien te compartió de Cristo, alguien te alcanzó, alguien estuvo ahí cuando tú estabas en tus momentos más difíciles y estuvo compartiendo hasta que caíste de rodillas delante de Dios y entonces el Señor te rescató. Porque alguien dijo, no, yo quiero que Cristo se haga real en la vida de esta persona. No dijo, no, hombre, que le haga como quiera. Ya le he hablado tantas veces, yo le doy gracias a Dios porque no desistieron de mí, porque tantas veces me decían, oye, busca al Señor, y Señor la respuesta, y yo, no, hombre, no te metas conmigo. Yo tengo mi vida bien organizada, en un gran desorden. Sí, porque así estábamos acostumbrados a vivir. Pensábamos que ese desorden era lo normal, y estábamos contentos con el gran desorden en el cual vivíamos. Pero cuando nos encontramos con Él y tuvimos este alimento verdadero, el pan de vida, el agua de vida, algo cambió en nuestra vida. Y ahora tú y yo tenemos algo que la gente está buscando. No le podemos decir a la gente, ve y hazle como tú quieras. Nosotros tenemos algo que la gente necesita. Jesús no quiere despedir a las multitudes. Jesús quiere que tú le des de comer. Versículo 16. Jesús les dijo, no hay necesidad que se vayan. Denles ustedes de comer. ¡Wow! Imagínate eso. ¿Dónde está poniendo el Señor a los discípulos? Humanamente imposible. Pero de otra forma Jesús está diciendo, hey, tú tienes lo necesario. Tú tienes lo que se necesita para alimentar una multitud. Yo te quiero decir esta mañana, tú tienes lo necesario para alimentar una multitud. Lo que tú tienes, ya me estoy adelantando, pero lo que tú tienes es suficiente para que en las manos de Jesús tú puedas alimentar una multitud. Tenemos que despertar, iglesia. Tenemos que despertar. Porque le pedimos, Señor, salva a mi familia. ¿Cuántos dicen, Señor, salva a mi familia? Pero el Señor dice, dales tú de comer. O sea, predícales. Háblales del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Oh, mis hijos, Padre, rescátalos. Sí, dales tú de comer. Estórbales. Háblales de Dios. Amén. Dales tú de comer.
Es que no puedo, es que no sé qué hacer. Claro que no. Muchas veces no sabemos qué hacer, pero Dios sí sabe qué hacer. Dios sí sabe qué hacer. Y esto nos lleva al siguiente punto, porque dice, entonces, versículo 17 dice, entonces ellos dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Hijo, traigan acá los panes y los peces, les dijo. Entonces Jesús quiere que tú les des de comer y que lo que tú tienes se lo lleves a Él. Porque a los ojos de nosotros 5 panes y un par de peces no son suficientes para alimentar una multitud. Tal vez tú piensas que lo que tú tienes no puede satisfacer la necesidad de otro. Tal vez piensas que tú no puedes ayudar a alguien más. Pero Jesús dice, tráemelo a mí, lo que tú tienes. Mientras que tú tengas una disposición en tu corazón, Dios la puede usar. Dios la puede usar. Alguien tuvo una disposición de orar por mí hace años atrás. Tenía 17 años cuando alguien empezó a orar por mí. Un joven, líder de jóvenes, que vio que este loco se enamoró de su hermana y dijo, yo tengo que orar por este loco. Y empezó a orar por mí. Hasta que un día, después de 8 años, el Señor alcanzó mi vida. Porque alguien dijo, yo tengo esto, yo tengo ¿qué? La oración. Lo que tengo es una herramienta valiosa. Yo voy a usar eso para que una persona te conozca, Señor. No tenía mi atención, no tenía nada de mí, porque yo no recibía nada de esta persona. Pero él tenía algo que puso en las manos de Jesús. Dijo, Señor, yo oro por él. Y por muchos años oraron por mí. En reuniones de pastores, en reuniones de líderes, estuvieron orando por nosotros. Y Dios hizo algo, porque lo que tú tienes, cuando lo llevas a Jesús, puede hacer la diferencia en la vida de alguien más. Oh, hermano Daniel, pastor, es que yo quiero orar nada más por mi necesidad. Sí, cuando tú empiezas a ver la necesidad de los otros, cuando tú empiezas a tener compasión por las almas, cuando tú empiezas a tener compasión por los que te rodean, tu necesidad va a ser suplida. No vas a tener que andarle pidiendo, Señor, sáname, Señor, provéeme, porque esas cosas van a estar atendidas por Dios cuando tú estás obedeciéndolo, cuando tú estás poniendo lo que tienes, lo poco que tienes, los 5 panes y los 2 peces, cuando tú lo pones en Jesús, cuando tú se lo entregas en sus manos, cuando tú dices, Señor, aquí están estas cosas, yo te necesito, Señor, ayúdame a llevar alimento a aquel que lo necesita, ayúdame a llevar la vida a aquel que lo necesita. Entonces Jesús hará una obra poderosa. No tenemos nada. ¿Alguna vez has dicho eso? ¿Qué tengo yo para dar? Hermano, yo no tengo nada para darte. Yo paso las mismas luchas que tú tienes. Yo enfrento las mismas cosas que tú enfrentas. Me enfermo, me duele la cabeza, me da flojera en la mañana. Todas esas cosas que tú enfrentas, yo también las enfrento. Y cada uno de nosotros tenemos las mismas cosas que estamos enfrentando. Es la gracia de Dios. Señor, aquí está mi vida, úsala como tú quieras. Y Él la usa como Él quiere, es Él. Nosotros no hacemos nada. Es Él en nosotros. Y vemos la gracia y la misericordia de Dios manifestándose en nuestra vida. ¿Qué son 5 panes y 2 peces para una multitud? Nada. Y para una familia, tal vez. Y para una familia. Pero ¿qué quiere el Señor? Dales tú de comer. Es que, Señor, tú háblale, sí, dale tú de comer. Paga el precio. Paga el precio. Versículo 19.
Ordenando a la muchedumbre que se sentaran sobre la hierba, Jesús tomó 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Después partió los panes y se lo dio a los discípulos. Y los discípulos, ¿a quién? A la multitud. Qué tremendo. La bendición de Dios está sobre tu vida. Dile al que está a tu lado, la bendición de Dios está sobre tu vida. Dios te ha depositado bendición sobre tu vida. Efesios capítulo 1, versículo 3, si no me equivoco, dice que Dios te ha dado toda la bendición espiritual. ¿Cuánta bendición? Toda, no te ha dado un poquito. Es esa bendición que viene del Padre, que ha depositado sobre cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar. ¿Quién alimentó a la multitud? ¿Fue Jesús o fueron los discípulos? ¿Dónde se multiplicó el pan? ¿En las manos de Jesús o en las manos de los discípulos? No fue Jesús el que llevó el pan. Jesús agarró 5 panes y 2 peces. ¿Está de acuerdo conmigo? Dijo: Padre, bendice estos alimentos, multiplícalos para que esta multitud pueda comer. No sé qué oración hizo Jesús, yo me la estoy inventando, ¿verdad? Y entonces agarró los panes y le dijo: ahí te va. Sacó 12 partes, 11 partes, 12 partes, sacó de ahí y se la dio a sus discípulos. Los pececitos, ¿verdad? Por ahí también los partió y se los dio. Y entonces los discípulos, con un pedazo de pan y con un pedazo de pescado, empezaron a caminar en fe. ¿Empezaron a caminar qué? No llevaba un pedazo de pan cada quien y un pescado completo cada quien. No llevaban pedacitos. Porque esos 5 panes los dividió entre los discípulos que andaban con él. Y los peces también lo dividió entre sus discípulos. Pero Jesús no alimentó a la multitud. Los discípulos alimentaron a la multitud. Dios no va a hacer algo que te corresponde hacer a ti. Dios no va a hacer algo que me corresponde hacer a mí. Y entonces los discípulos empezaron a caminar por fe, llevando un pedacito de pan y un pedacito de pescado. Yo creo pensando, ¿qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar con esto? Y agarraba un pedazo de pan y yo creo que se toparon a alguien como yo que agarró medio pan y medio pedazo de pescado que tenía. Así, ¿qué le voy a hacer? Me faltan 3,999 personas. ¿No? Y Dios empezó a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar. Pero empezó a multiplicar en las manos de los discípulos. Voltea con tu vecino y dile: Dios quiere multiplicar a través de tu vida. Porque Él ya te ha dado la bendición. Está sobre tu vida. Pero no está nada más sobre tu vida para que tú digas: ay, qué bueno, estoy bien bendecido. No, está para que se multiplique. Para que lo que Dios ha hecho en tu vida se multiplique. En tus manos. La multiplicación está en nuestras manos. La multiplicación de lo que Dios quiere hacer para su reino está en tus manos. Pero muchas veces estamos muy enfocados solamente en nuestra necesidad. Estamos enfocados en lo que nosotros queremos, deseamos, en nuestras necesidades, y se nos olvida que la voluntad de Dios es que el reino se extienda. Lo veíamos la semana pasada, una de las manifestaciones del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, sino la primer manifestación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es para que me sean testigos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. No habla de sanidades, maravillas, prodigios, provisión. No, habla de ser testigo.
Porque ya Dios te ha dado lo que tú necesitas, que es su espíritu. Que entonces con su espíritu tú puedes ir a la necesidad de otro. Él va a tomar de lo que Dios ha depositado en tu vida, y entonces se va a empezar a multiplicar la gracia de Dios a través de tu vida. Gloria a Dios. Hay un aplauso al Señor. La multiplicación está en nuestras manos, hermano. Parece que no le gusta eso, ¿verdad? Claro que la multiplicación está en nuestras manos. Y entonces los discípulos iban caminando y la gente estaba tomando para ellos, para sus familias. Y algo empezó a suceder, porque hombres se movieron en obediencia y en fe. Viendo tal vez que lo que tenían en sus manos era poco, pero el Señor había dicho: ese pedacito de pan y ese pedacito de pescado, empiézalo a repartir. Ya lo bendijo el Padre. Camina en obediencia. Camina en obediencia. Cuando empezamos nosotros a dar esos pasos de fe, entonces podemos ver la mano de Dios obrando, pero obrando también para la extensión de su reino. Versículo 20. Todos comieron y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¡Wow! ¿Cómo ves, hermano? Lo que tienes en las manos, lo que tienes en manos del Señor, es más que suficiente. Lo que tú tienes en tus manos, con la bendición de Dios, es más que suficiente. Más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, fueron alimentados por los discípulos, porque creyeron en la bendición de Jesús sobre los panes y los peces, y empezaron a caminar por fe y en obediencia. Y no solamente eso, sino que sobró. ¿Sino que qué? Sobró. Recogieron canastos de la comida que había quedado. ¡Wow! ¿Sabes qué pienso? Que de repente la comida en manos de los que estaban ahí se estaba multiplicando. Cuando el padre o la madre o los que estaban ahí compartiendo en los grupos partía el pan se seguía multiplicando y se seguía multiplicando y ni se estaban dando cuenta de la multiplicación de lo que estaba pasando. Yo me imagino esta escena, porque yo no pienso que los discípulos llevaron cestas llenas de comida. No, yo pienso que llevaban un pedazo de pan y un pedazo de ese pescado que estaba ahí. Y empezaron a repartirle a la gente. De una manera milagrosa, Dios proveyó y pudieron recoger, porque ¿sabes qué? Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú y yo llevemos un fruto abundante. Él ha dispuesto que cada uno de nosotros llevemos mucho fruto. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios ha depositado en nuestras manos? ¿Sigues pensando que no es suficiente? ¿Sigues pensando que no eres capaz? ¿Sigues pensando que Dios no puede usarte a ti, que no tienes nada que dar? ¿O te estás dando cuenta que lo que Dios ha depositado sobre tu vida es suficiente? Es suficiente. Cristo es suficiente. Comieron y se saciaron.
Cristo es el único que puede saciar las vidas. No es el dinero, no es la fama, no es el éxito. Es Cristo el que puede saciar cada vida. Y te digo algo esta mañana, hermano. Tú tienes el pan de vida y el agua de vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto a compartirlo? ¿Estás dispuesto a ir dando pasos en obediencia y decir, Señor, aquí está? En mi vida de ministerio yo me he encontrado con gente que me dice, no, pastor, hermano Daniel, cuando yo esté mejor voy a volver al Señor. No vuelves. Es que necesito arreglar ciertas cosas. No las vas a poder arreglar sin la presencia de Dios. Porque la iglesia no es para los santos. Jesús dijo, yo no he venido a buscar ¿a qué? Yo he venido a buscar a los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico. Los enfermos sí. Nosotros tenemos necesidad de médico. Y hay un mundo fuera que tiene una necesidad de ese pan de vida y de esa agua viva. Que déjame decirte que tú ya tienes. Dile a tu vecino, tú ya la tienes. Tú ya la tienes. Es que ¿cómo le puedo ayudar? Nada más compártele de Jesús. Comparte el amor de Dios. Comparte a otros el amor de Dios. Y Dios hará la multiplicación.